llegar a este seminario con esta presentación fue casi como el sábado pasado haber corrido esta maratón, que de paso cañazo nos sirve también para asociar, ¿no? Dice, la energía se impone en Montevideo. Hace algunos años me tocó escribir un pequeño artículo y comparaba un poco la percepción de los ingenieros sobre el tema de la energía, y ellos decían generalmente que la energía es invisible para las personas, ¿sí? Pensando un poquito en esa cuestión de decir, bueno, ¿por qué es tan difícil cambiar las conductas o los hábitos? No había una objetivación de la energía. Pero después uno va por la calle y ve carteles de energía por todos lados, de un yogurt energético en un almacén, o la energía que nos mueve, o la energía es de todos, y también, bueno, en esta comunicación urbana, ¿verdad? Y capaz que eso es alguno de los puntos que tratamos nosotros en este proyecto de hacer, objetivar un poco más cuáles son las relaciones de las personas con la energía, desde múltiples miradas, como bien decía el decano Piñeiro. El guión de la presentación sigue un poquito lo que está allí en el programa: una introducción y fundamentación, evolución de mediano y largo plazo del consumo de energía, y como segundo aspecto los temas de igualdad energética en el sector residencial. Métodos combinados, ahí les vamos a mostrar un poquito qué metodología fue la que desarrollamos para juntar estas distintas miradas. Le llamamos métodos combinados, siguiendo un poco algunas de las discusiones que hay en las ciencias sociales. Y finalmente, usos y percepciones de algunos servicios energéticos en Montevideo, ¿sí? Hemos seleccionado en particular lo que tiene que ver con el calentamiento de agua y también con el acondicionamiento térmico. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Por un lado, conocer mejor el sector residencial en materia del consumo de energía. Y por otro, entender cómo se expresa la equidad y la desigualdad de nuestra sociedad en torno al uso de la energía. Entonces ahí está el objetivo formal del proyecto, así es como está escrito desde sus inicios, y es comprender las dimensiones socioculturales, económicas y de políticas públicas que influyen en la equidad energética en el sector residencial de Montevideo, en un contexto que llamamos de transición energética. La fundamentación del proyecto, por un lado, es que partimos de una hipótesis de uno de nuestros colegas, pero que ha sido también circulando un poco en la historia económica, de la residencialización del consumo energético en el Uruguay, ¿sí? Desde mediados del siglo pasado, entre un 20 y un 30% de la energía de nuestro país se consume en el sector residencial, o sea, es muy importante en comparación, por momentos superior a la industria, incluso ahí con el transporte, ¿verdad? En los últimos años esa proporción se ha reducido, pero eso tiene que ver también con algunos fenómenos excepcionales de desarrollo de la industria. Pero bueno, es muy importante entonces, para entender cómo ha evolucionado nuestra sociedad, el desarrollo de nuestra sociedad, qué ha pasado con el uso y el consumo de energía en los hogares. Y esto tiene que ver con nuestras preguntas sobre un posible desarrollo alternativo. Decía el decano, el tema de la energía es uno de esos temas que seguramente nos van a ocupar en las próximas décadas en relación a cómo hacemos nuestras prácticas productivas y nuestras prácticas de consumo, bajando los niveles de uso de la energía y haciéndolo también de forma más eficaz y más eficiente. Entonces, ahí tenemos una de las preguntas, y es, en estas transiciones energéticas en las cuales estamos de alguna forma inmersos, es en los hogares donde adquiere como más carne la pregunta de para qué y para quién de esa transición, ¿sí? O por qué de esa transición, ¿sí? Entonces no es solamente por una cuestión del medio ambiente o las preocupaciones ambientales, el cambio climático, por supuesto, sino que también tiene que ver con lo que sería el derecho a la energía que las personas deberían defender y el Estado y todos nosotros garantizar. Y por el otro lado, esta relación entre el área de la reproducción, ¿no? Esa visión más tradicional, decir los hogares es donde se da la reproducción, pero que en realidad tiene vínculos claros con el contexto general, con la producción material, pero también con el desarrollo humano, la salud, ocio, la creatividad, el acceso a servicios, etc., ¿sí? O sea que cuando estamos estudiando el sector residencial, no es solamente pensando en la reproducción
de las familias, o como, bueno, aquí se mencionaba el caso del género, ¿no? El cuidado de los niños o la reproducción de las personas en su sentido más cultural, biológico, sino que en realidad ver lo que pasa en el sector residencial es también ver qué pasa en la sociedad en su conjunto, ¿sí? Porque las relaciones son muy íntimas entre los distintos dominios de la realidad social. Y finalmente, y esto tiene que ver con este grupo de carácter interdisciplinario, es el desafío que significa estudiar estos temas de energía en el sector residencial. A un autor que manejamos decía, bueno, en realidad los hogares son sumideros de energía, ¿sí? Y lo que tiene de particular, sumideros de energía, es por el gran consumo que tiene la energía en las sociedades modernas, en este sector, pero además él decía, el problema es que la heterogeneidad es enorme, ¿sí? Un mismo hogar con los mismos equipamientos o similares equipamientos, con estructuras similares, los hábitos de las personas son tan diferentes que el consumo de energía puede variar en una proporción muy, muy radical, ¿sí? Y entonces ahí también hay un desafío, tratar de captar la diversidad y al mismo tiempo poder encontrar ciertas tendencias que hablen del todo para este sector.